situación laboral ha cambiado como consecuencia del paro. Encontrar un contrato fijo es imposible. Ya todos son 3 días, 4 días, 5... Hay mucha gente que sabe mucho y está parada. Las empresas aprovechan esto para eliminar gente. Echan a los fijos y buscan a los nuevos. Las empresas son conscientes de que tienen muchos más candidatos para elegir. Entonces saben que va a ser más fácil que nosotros les proporcionemos una cantidad de candidatos importante. La formación profesional también se mantiene. Su tasa de paro es inferior al 5%. Pero además, los requisitos que ahora piden las empresas a la hora de contratar han dado un giro. Es gente polivalente, gente que se adapte bien a los cambios, gente que tenga cierta resistencia, porque se van a dar situaciones difíciles de afrontar y que la gente tiene que asumir en un periodo además muy corto de tiempo. Saber trabajar en equipo, bajo presión y comprometerse con los proyectos son ahora cualidades indispensables para encontrar empleo. Pues en el decálogo de errores del profesor Pintado, el segundo punto es descuidar el trabajo. Es decir, llega la crisis y pensamos que da igual si trabajamos bien o mal, porque si nos van a echar, nos echan. Pero es que a menudo ocurre así. Sí, es decir, que de luego es cierto, si nos va a tocar irnos, nos va a tocar irnos. Aunque seamos muy buenos trabajadores. Sí, pero de luego siempre hay que ser buen trabajador. Me explicaré. Es decir, en cualquier circunstancia, pero en estos casos de crisis, amenaza de empleo, donde la empresa incluso lo está pasando mal, pues es importante que cada trabajador, en la medida de sus posibilidades y en su puesto de trabajo, pues procure implicarse con el proyecto que implique la empresa e incluso pues tratando de participar en todo, huyendo pues de egos, y en definitiva incrementando la productividad de la empresa. Pero permítame hacer de abogado del diablo. Sí. En el capítulo del empleo, usted señala que no hay que ser servil, pero que si uno observa que la empresa está haciendo todos los esfuerzos para no despedir a sus trabajadores, hay que ser paciente con las nuevas medidas. Efectivamente. Un momento, y si uno observa que la empresa aprovecha la crisis para quitarse de encima a trabajadores para contratarlos después de manera mucho más barata. Pues una magnífica pregunta. En ese caso, de luego, yo creo que la actitud, sí, claramente la empresa pues está aprovechando como excusa la crisis para prescindir de empleos y sencillamente lo que eran empleos... Hay muchas empresas así. Sí, ese hecho está ocurriendo. Transformarlos pues en contratos temporales e incluso con una excesiva rotación en los mismos, pues aparte de que yo creo que a largo plazo es un error estratégico de la empresa, es decir que hay que volver a generar en los trabajadores, es necesario espíritu de empresa. Desde luego en ese caso, si claramente es así, el trabajador no debe de cooperar en ese sentido, es decir que para eso están los representantes de los trabajadores e incluso pues aquellos organismos públicos donde se pudiera denunciar que ese expediente de regulación de empleo o esa medida legal que se pretende acometer pues no está acreditada técnicamente por las circunstancias de la empresa, y en ese caso el trabajador debe oponerse, claro. Por cierto, haciendo un paréntesis, ¿qué poco se les está escuchando a los sindicatos en esta crisis? ¿Perdone? ¿Qué poco se les está escuchando a los sindicatos? Sí, entiendo perfectamente. Sí, la verdad es que es una pregunta quizá un poco comprometida, ¿no? Pero bueno, o sea, qué duda cabe, es una queja general, pues que quizá los sindicatos no estén respondiendo pues en la medida que sería preciso frente a la crisis, ¿no? Claro, frente a los empresarios. Y frente a los empresarios, ¿no? Esto se podría enfocar en dos vías, ¿no? Es decir, igual se puede criticar como algo negativo, una dejación de responsabilidad, como también, qué duda cabe, pues se puede ver la botella medio llena o medio vacía, pues también se podría enfocar en el sentido de que adoptan una actitud responsable, participativa, en el sentido de ayudar a resolver los problemas y tal, ¿no? Pero lo cierto es que solos nos estamos quedando los trabajadores en una crisis que nosotros no hemos provocado. Efectivamente, es decir que una vez más... Pues ya hemos perdido el trabajo, ya estamos en esta situación. Hay toda una selva ahí fuera para quien busca trabajo. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues yo creo que lo primero de luego es tratar de ver, como decía, la botella medio llena, ¿no? Claro, es muy fácil decir esto si una persona, pues resulta que la familia están todos en desempleo, han agotado las prestaciones por desempleo e incluso pues tienen que hacer frente a esa querida hipoteca. Es decir, en esos casos la verdad es que es muy dramático, ¿no? Pero
Yo creo que de luego lo primero que hay que hacer es ser consciente de que a partir de ese momento ese desempleado tiene un trabajo muy importante, que es gestionar su propia colocación, ¿no? Hay que recurrir, pues así a grandes rasgos, a todos los contactos que uno tenga, desde luego entrar en cualquier portal de empleo, hacer también uso de los servicios públicos de empleo y de luego un aspecto muy fundamental es la formación. La formación es algo fundamental. Hay que aprovechar ese momento. Hay que aprovechar. Quizá incluso yo diría que puede ser una magnífica oportunidad, que pues todos en determinado momento hemos pensado en acometer determinados proyectos, muchas veces en la etapa esta de vacaciones, cuando uno se plantea el acometer alguna actividad alternativa, etcétera, y quizá este sea el momento. Muchas veces pues no se requiere una inversión muy cuantiosa pues para acometer un negocio, etcétera. Grandes empresas que hoy son multinacionales empezaron con un capital social muy reducido y con personas que en su momento, pues con más de 50 años, se quedaron en el desempleo tras un periplo más o menos dilatado, donde cada día se les insinuaba más que a su edad pues era difícil conseguir una colocación. Fueron emprendedores y hoy en día tienen magníficas empresas que han crecido incluso a nivel multinacional, ¿no? Entonces yo diría que en definitiva formación, emprendedor, moverse mucho, no estarse quieto, a partir de ese momento tienen un trabajo muy importante que es gestionar su propia colocación, analizar cuáles son sus déficits, tratar de superarlos e incluso pues quizá tengan que reconvertirse hacia otro sector, en fin, conforme... En su libro El economista en casa, usted insiste en varias ocasiones en algo que a mí me parece importante y es en mantener la red de contactos. Por supuesto, muy importante. Y quizá habría que mantenerla cuando aún uno no ha perdido el trabajo. Claro, o sea, es que desafortunadamente y sobre todo dependiendo del trabajo y en las grandes ciudades es difícil a veces mantener esos contactos, pero es muy importante, porque muchas veces, ¿qué duda cabe? Pues que una mera gestión telefónica pues a nuestros amigos, etcétera, se genera una red que se van a volcar todos y al final pues en esos casos siempre hay alguna posibilidad de conseguir un empleo a veces pues temporal hasta que amaine el temporal y conseguir algo. El caso es trabajar y estar siempre en movimiento. Estamos buscando trabajo y uno llega con su currículum a una empresa y el currículum tiene 7 páginas que indican todos los sitios por los que uno ha pasado. Y entonces esa empresa empieza a desconfiar. Claro, sí, porque muchas veces el pretender ser un especialista de todo no es bueno. Es decir, hay personas que sí, que indudablemente pues han estudiado mucho, han invertido mucho en su formación, pero sí puede generar esa imagen, ¿no? Probablemente en las entrevistas pues no hay que centrarse en una diversidad, sino más bien, pues si uno ha estado en varias empresas, señalar que ha sido precisamente pues por ese afán de superación, de ampliar experiencia, etcétera. Internet es una buena herramienta. Muy buena. Para conseguir contactos y trabajo, y es recomendable. Sí, Internet es una buena herramienta para todo. Internet es una ventana abierta desde nuestras casas a cualquier cosa, al mercado, pues para el consumo, para gestionar nuestro empleo y para estar más informado y en definitiva pues fíjese cómo amplía esa red de contactos que hace un momento hablábamos, ¿no? Fundamental. Hasta ahora hemos hablado de nuestro nuevo papel como productores de bienestar y como generadores de dinero. Nos toca hablar ahora del papel como consumidores de ese bienestar. Las decisiones de compra van a marcar en buena medida nuestro paso, mejor o peor, por la crisis. Comenzamos en la pescadería. ¿Se siguen vendiendo los lenguados? Se venden, pero con mucho menos, claro. Ahora le han cedido el paso a los más baratos. Las caballas, los boquerones, los bacaladitos. En las carnes, el pollo y sus ofertas ganan la partida al vacuno. El pollo ha bajado el precio ahora y la gente está llevando mucho ahora. Está más barato y como estamos en crisis compramos lo que nos rinda más. Y los que se decantan por el filete. De los más baratos, falda de ternera, carne para guisar. Carne para guisar simplemente. La que lleva cuarto kilo lleva 150 gramos. Te fijas más en las ofertas, en las marcas blancas. Me hago una lista. Mirando la pesetilla. Bueno, el euro. Bastante, ya lo creo. Y como siempre, comparar precios, ajustarse bien al presupuesto y aprovecharse de los descuentos.
Se puede ahorrar sin renunciar a casi nada, simplemente hay que saber comprar, comparar y mirar las ofertas de todo, no solo las del supermercado. Hay gangas a la hora de viajar, llamar por teléfono o incluso en el banco. A final de mes lo notará en su cartera. Elegimos, por supuesto, un banco que no nos cobre comisiones, sino que al revés, nos dé interés por tener nuestras cuentas y nuestros recibos domiciliados. Y hay muy buenas oportunidades en cuanto a la banca online. No, eso es una lucha, siempre, constantemente, todos los meses tengo que ir enfadada a decir que me quiten los 5 euros que me cobran de comisión. Guerra de precios de las grandes compañías de telefonía. Hay tarifas para todos los gustos, hay diferencias de hasta un 40%. He cambiado varias veces de compañía, según lanzaban nuevas ofertas, pues cambiaba de compañía, ¿no? Viajar en tiempos de crisis también se puede. En Internet hay verdaderas bicocas, el ahorro puede alcanzar hasta el 80%. O sea, yo me muevo por internet, pues si he alquilado una casa rural, hay que alquilar por internet. Pues últimamente, por ejemplo, a Estados Unidos o a Sudamérica, pues han salido ofertas muy baratas y siempre por internet. Vestir a la moda también es posible, no hay que esperar a las rebajas. Hay centros comerciales con descuentos de hasta un 70% durante todo el año. Así el día a día puede ser más llevadero. Siguiendo estos consejos, el ahorro al año puede superar los 5.000 euros.